Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas y del talento increíble que emerge de ese país. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y seguidas, que siempre nos sorprende con su carisma y sus interpretaciones, la maravillosa Hande Erçel. Y es que, como bien lo indica el título de nuestro vídeo de hoy, Hande Erçel revela a quien extraña para trabajar. Sorpresa total. Vamos a desentrañar las declaraciones recientes de Hande que han dejado a todos con la boca abierta. Ya saben que Hande tiene una carrera llena de éxitos, protagonizando series que han conquistado audiencias a nivel mundial. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? ¿A quién echa de menos la talentosa actriz? ¿Con quién le gustaría volver a compartir pantalla? Estas son las preguntas que nos vamos a responder hoy, y les aseguro que la respuesta podría ser una verdadera sorpresa. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante revelación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles lo último del mundo del entretenimiento, especialmente de las producciones turcas que tanto amamos, entrevistas exclusivas, análisis de series y mucho más. Darle a ese botón rojo de suscribirse es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y claro, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel, esa figura que conocemos por su trabajo en producciones como Güneş İnkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, la exitosísima Sen Kalkam, donde su química con Kerem Bürsin se convirtió en tema de conversación global, ha estado un poco más reservada últimamente en cuanto a sus proyectos televisivos. Tras el fin de Sen Kalkam, hemos visto a Hande enfocada en otros ámbitos, como la moda y proyectos personales, lo que ha generado una gran expectativa sobre su regreso a la pantalla chica. Y es precisamente en este contexto de expectación que surgen sus recientes declaraciones. En una entrevista reciente, mientras le preguntaban sobre sus futuros planes y con qué tipo de proyectos le gustaría continuar, Hande hizo una pausa, sonrió de una manera un poco misteriosa, y lanzó la bomba. Ella reveló que si bien está abierta a nuevas historias y personajes, hay una persona en particular con la que extraña muchísimo trabajar. Al principio muchos pensamos que se refería a su CEO protagonista de Sen Kalkam, Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación sentimental durante un tiempo y cuya química en pantalla era innegable. Y sí, fue una pregunta que se hizo en la sala de prensa, y la respuesta de Hande fue interesante. Ella reconoció la increíble conexión y la química que tuvo con Kerem en Sen Kalkam, y dijo que fue una experiencia muy especial y que, por supuesto, trabajar con él siempre fue un placer. De hecho, mencionó que la dinámica entre Eda y Serkan, sus personajes, era algo que fluyó de manera natural y que esa complicidad fue clave para el éxito de la serie. Hasta aquí todo parece bastante predecible, ¿verdad? La mayoría esperaba esta respuesta, dada la popularidad de su pareja en la ficción y en la vida real. Pero aquí viene la sorpresa. Hande continuó y con una mirada que denotaba un cariño genuino y una nostalgia profunda, reveló que hay otro actor con el que le gustaría muchísimo repetir colaboración, alguien de un proyecto anterior que la marcó de una manera especial. Y aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos pensando, ¿a quién se referirá? No era Kerem, a quien ya había elogiado. ¿Sería otro actor de Sen Kalkam? ¿O nos remontaríamos a sus inicios? La verdad es que Hande hizo una pausa deliberada antes de soltar el nombre, aumentando la intriga. Y cuando lo dijo, el asombro fue generalizado. La actriz que Hande Erçel extraña para trabajar, y a quien describió como un maestro y un gran profesional, es el experimentado actor Emre Nay. Sí, así como lo escuchan. Para quienes no recuerden, Emre Nay interpretó a Gündüz Soylu, el padre de Selin en Sen Kalkam, pero más importantemente fue el padre de Hande, Güneş, en la exitosa serie Güneş İnkler. En esa telenovela, la relación padre-hija entre Gündüz y Güneş era central para la trama, y la actuación de Emre Nay como un padre protector, aunque a veces errático, fue muy elogiada. La química entre él y Hande en esa producción fue palpable, transmitiendo una ternura y una conexión familiar que resonó mucho en el público. Hande explicó que si bien tuvo la oportunidad de trabajar con Emre Nay en Sen Kalkam, su rol era más limitado y no tuvieron tantas escenas juntos. Fue en Güneş İnkler donde realmente pudo aprender de él y crear un vínculo profesional muy fuerte. Ruth, ella destacó la generosidad de Emre Nay en el set, su habilidad para guiar a los actores más jóvenes y su profesionalismo impecable.
Dijo que él le enseñó mucho sobre actuación, sobre cómo afrontar escenas complejas y sobre la importancia de la disciplina en el set. La actriz mencionó que para ella, Emre Nay no es solo un colega, sino una especie de mentor. Al recordar aquellos tiempos de Gunesingslar, Ande confesó que extraña esa energía del set, la dinámica de trabajo que tenían y la posibilidad de aprender de un actor con tanta trayectoria y talento. Añadió que si se presentara la oportunidad de un nuevo proyecto en el futuro, le encantaría tener la posibilidad de volver a trabajar con él, quizás en un papel donde pudieran tener más interacción y explorar nuevas facetas de su conexión. Esta revelación ha sido muy comentada en las redes sociales y entre los fans de Ande Erçel. Muchos han recordado con cariño la actuación de Emre Nay en Gunesingslar y la emotiva relación que tuvo su personaje con el de Ande. Otros han interpretado estas declaraciones como una señal de que Ande valora mucho la experiencia y el aprendizaje, y que busca profesionales con los que pueda seguir creciendo como actriz. Y es que pensemos un poco. Ande Erçel ha tenido una evolución increíble en su carrera. Comenzó muy joven y ha ido asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes. Trabajar con actores de la talla de Emre Nay, que tienen una vasta experiencia y un dominio del oficio, es sin duda una oportunidad de aprendizaje invaluable. No es solo la química en pantalla lo que cuenta, sino también la transferencia de conocimientos, la inspiración y la posibilidad de crear algo realmente memorable juntos. La forma en que Ande expresó su deseo de volver a trabajar con Emre Nay fue muy sincera y emotiva. No fue una declaración genérica, sino que detalló los motivos, las experiencias compartidas y la admiración que siente por él. Esto nos dice mucho sobre el tipo de profesional que es Ande, agradecida por las oportunidades, respetuosa con sus colegas y siempre en busca de la excelencia. Ahora, ¿qué significa esto para sus futuros proyectos? Bueno, por ahora, no hay nada oficial anunciado. Ande está tomándose un respiro, pero estas palabras dejan una puerta abierta. Podríamos imaginarla en una nueva telenovela donde Emre Nay tenga un papel relevante, y ellos puedan desarrollar una historia conmovedora juntos. O tal vez en un proyecto de cine, donde las dinámicas actorales suelen ser diferentes y se presta a la exploración de relaciones más complejas. Lo que es seguro es que esta revelación ha añadido una capa más de interés a la figura de Ande Erçel. No solo la vemos como una actriz carismática y exitosa, sino también como alguien que valora la experiencia, el aprendizaje y las conexiones humanas que se forjan en el set. Su mención a Emre Nay, en lugar de centrarse únicamente en su CEO protagonista más reciente y popular, demuestra una perspectiva más amplia y un aprecio genuino por aquellos que han influido positivamente en su carrera. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de comentarios. Los fans de Gunesingslar están emocionados con la idea de volver a ver a padre e hija juntos en pantalla. Otros comentan sobre la importancia de tener mentores en la industria y cómo Ande está honrando esa influencia. Y por supuesto, no faltan quienes especulan sobre si esto significa que su regreso a la televisión será pronto, y si será en un drama o una comedia romántica. Desde nuestro canal, creemos que esta es una noticia fantástica. Nos encanta ver a los actores compartir sus experiencias y sus admiraciones. La carrera de Ande Erçel ha sido impresionante hasta ahora, y saber que ella valora la colaboración con talentos experimentados como Emre Nay solo aumenta nuestra expectativa por lo que vendrá. Nos da una idea de la calidad de los proyectos en los que podría estar interesada y del tipo de narrativa que podría explorar. En resumen, hoy hemos desvelado la sorpresa que Ande Erçel nos tenía preparada. No se trataba de una confirmación de nuevo proyecto, sino de una revelación muy personal sobre un actor con el que le encantaría volver a trabajar, el gran Emre Nay. Esta elección, marcada por la nostalgia de Gunesingslar y el respeto profesional, nos muestra la faceta más madura y reflexiva de Ande como actriz. Así que para recapitular, lo más importante de nuestro vídeo de hoy es que Ande Erçel ha expresado su deseo de trabajar nuevamente con Emre Nay, el actor que interpretó a su padre en la querida serie Gunesingslar. Ella destacó su profesionalismo, su generosidad y la valiosa lección que aprendió de él. Aunque no hay proyectos concretos anunciados, esta declaración nos deja con la esperanza de verlos juntos en futuras producciones. Ha sido un placer compartir esta noticia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la sorpresa que nos ha traído Ande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Esperaban este nombre? ¿Les gustaría ver a Ande y Emre Nay juntos de nuevo en pantalla? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande Erçel y de las telenovelas turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.